Hoy les traigo un tema distinto a lo que en otras oportunidades hemos estado conversando. En vez de un tema de comportamiento humano, como varios que hemos estado trabajando en diferentes sesiones, hoy más bien vamos a hablar de un tema diferente, un tema mucho más técnico, más relacionado con el quehacer de las comisiones institucionales de ética. Permítanme compartirles acá la pantalla. Hoy les voy a contar sobre la experiencia que en el CONAVI hemos tenido con el diagnóstico de oportunidad ética. Y bueno, lo voy a ir también matizando de alguna manera, no solo con la parte de la experiencia, sino también con lo que el sistema, la Comisión Nacional de Ética, nos solicita que vayamos haciendo, ¿verdad? Porque constantemente también hay una actualización de las herramientas para contar nosotros también con un mejor insumo. Para darle contexto a, a esta actividad del día de hoy, pues les cuento que en el CONAVI nosotros tenemos constituida una comisión institucional de ética y valores. Esa comisión tendrá unos 10 años de estar trabajando de forma continua, ardua, permanente. Y además tenemos un proceso de gestión ética. Este proceso es una unidad técnica, como se menciona en los lineamientos, es unipersonal, se dedica exclusivamente a atender la gestión ética en el CONAVI. Y bueno, el poder dedicarme yo a tiempo completo a esta labor diagnóstica, a las capacitaciones, a diseñar divulgaciones, a atender la definición del marco ético institucional, pues se ha convertido en una ventaja competitiva para nosotros en la institución. Así es que considero que eso es parte de lo que mucho nos ha ayudado en el CONAVI. Lo más importante para empezar a hablarles de este tema es esto, en la asesoría. Cuando uno va a trabajar con el diagnóstico de oportunidad, tenemos que reconocer y agradecer, por supuesto, esta asesoría que se nos brinda de manera oportuna, ese acompañamiento que siempre nos ha brindado la Comisión Nacional de Ética y que hace que contemos con las herramientas necesarias para elaborar este diagnóstico. Pero no solamente contamos con las herramientas, sino también con esa guía que en la figura de doña Vera, en algunos momentos a nosotros, don Rafael León, incluso hasta don Juan Carlos Civiani, nos han estado colaborando con diferentes actividades de las que nosotros realizamos en la gestión ética institucional. Así es que también, primero aprovechar para darles este agradecimiento por, por esa constante guía y bueno, también invitarlas, ¿verdad? A todos, porque así como en el CONAVI ha sido de mucho provecho para nosotros, yo sé que para ustedes también lo puede ser y es un acceso que tenemos todos en todas las instituciones, así es que eso es, eso es importante. El diagnóstico de oportunidad ética es una herramienta gerencial. La metodología que se utiliza lo que permite es ayudar a identificar diferentes problemas sociales, especialmente los relacionados con ética y valores. Permite retratar parte de nuestra cultura organizacional con indicadores cuantitativos. Eso es muy importante, la parte cuantitativa, porque entonces tenemos datos que nos respaldan con respecto a lo que se viene más adelante y de lo que vamos a conversar después. Y bueno, y también se basa en las percepciones de la población laboral. Y esto todo se constituye así en factores claves para la mejora del comportamiento en nuestras organizaciones. Para lograr elaborar este diagnóstico de oportunidades hay que hacer dos
dos informes, o más bien hay que trabajar en dos fases. Una primera fase, que es la del diagnóstico casuístico. Este toma en cuenta la cultura formal de la institución, requiere de una serie de datos que solicitamos a la administración, de eso vamos a hablar en un momento, y una segunda fase que tiene relación con el censo de opinión y percepción ética. Y ahí vemos todo lo relacionado más bien a la cultura informal de la institución y se parte de las opiniones, de la percepción que la gente tiene con respecto a algunos temas muy específicos. Pero bueno, empecemos con la primera fase. Vean este pequeño extracto de un video que yo hice para el CONAVI. La casuística busca interpretar y atender cuestiones prácticas del día a día. Es un género de investigación que aborda los problemas morales concretos y su interpretación. El diagnóstico casuístico que se hizo en CONAVI brinda un conocimiento general de la organización, utilizando datos correspondientes al periodo comprendido entre 2018 y 2022. Para hacerlo, tanto el proceso de gestión ética como la Comisión Institucional de Ética y Valores interpretaron la información que suministraron. Secretaría de Actas, Planificación Institucional, Contraloría de Servicios y Gestión del Recurso Humano. A partir de ahí, la Comisión Institucional de Ética y Valores definió 3 posibles problemas institucionales. Preste atención a los posibles problemas, ya que, en la encuesta de opinión y percepción ética se le consultará su criterio. Bueno, ahora lo seguimos viendo, o al menos otros extractos de este video. Lo que quería con esto era ilustrar un poco el trabajo que realizamos nosotros y mediante este video introducimos nosotros el tema a la encuesta de opinión y percepción, pero después les comento un poco más de eso. En la ética aplicada, cuando hablamos de la casuística, estamos refiriéndonos a ese razonamiento que se hace basado en los datos que se compilan en la institución, en la organización. Nosotros en el CONAVI pedimos información a diferentes instancias, a planificación institucional, a una dependencia que se llama Secretaría de Actas, a la Contraloría de Servicios y a Recursos Humanos. En Recursos Humanos se encuentra ubicada la Unidad de Relaciones Laborales, así es que desde luego a ellos también acudimos para solicitar parte de la información que utilizamos para esta primera fase, que es del diagnóstico casuístico. Aquí empezaré resaltando esa disposición con la que hemos contado con las unidades, con las diferentes unidades en la institución, porque ellos realmente nos han brindado la información que les hemos pedido, han hecho un esfuerzo, incluso hay alguna información un poco densa que se solicita y en la institución han estado muy anuentes a brindarnos esa información, eso es una gran ventaja. Uno de los limitantes a los que uno se podría enfrentar cuando pide la información es, por ejemplo, a lo que tiene relación con procesos administrativos sancionatorios o ya propiamente las sanciones impuestas, porque, ¿verdad? Esos son temas un poco delicados. Algunas instituciones, perdón, algunas dependencias no les gusta mucho suministrar esa información, pero sin embargo siempre hemos contado con los datos. Lo que no pedimos es información de las personas. ¿Quiénes son las personas sancionadas? Eso a nosotros en realidad para el diagnóstico no nos interesa. Nos interesan otros datos que igual a veces de repente hemos carecido de toda la información que quisiéramos porque, por ejemplo, en algunos momentos no nos han dado de los temas, o sea, por qué las personas fueron sancionadas, y ese es un dato que nos interesa. Les repito, no la persona, no quién fue sancionado, pero sí el por qué.
o también a veces no se tiene claridad con a la hora de recibir la información, con las dependencias donde laboran las personas estas que han sido sancionadas. Pero igual, con esta información y con otras que podría darse, nosotros lo que intentamos es trabajar justamente con todos los datos, con toda la información que tenemos y no detenernos, porque a veces ocurre que aquí cuando uno empieza a solicitar la información es, como les decía, muy robusta, es mucha. Y a veces por un poquito, por un detalle, por algún dato, detenemos los informes. Y bueno, nosotros lo que hemos ido acostumbrando es ir avanzando con esos informes, y las dependencias ahí se han ido poniendo al día con la información y los vamos agregando. Y si algún dato no nos llegara, bueno, pues a tomar la decisión, ¿verdad? A seguir avanzando con el informe y con los datos con que sí contamos. Eso es parte, digamos, de lo que ocurre cuando uno está al inicio solicitando este tipo de información. Nosotros ya hemos realizado 2 diagnósticos. En cada uno hemos solicitado información de 5 años, desglosada por años, cuantificada, eh, y eso es lo que hemos estado utilizando para tabular la información. Aquí, les cuento que nosotros hemos pedido alguna información, pero lo que hemos pedido nosotros es una buena referencia para el CONAVI, pero en las demás instituciones podría ser que los requerimientos haya que hacerlos diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es una información que nos suministró la Comisión Nacional de Ética y Valores con un genérico, por decirlo de alguna manera, con toda la información que uno podría solicitar. Recuerden que aquí nosotros estamos hablando de cantidades, entonces, a recursos humanos, ¿qué le podríamos solicitar? Le podríamos solicitar la cantidad total de personas, desglosado por género, por rango etario, la totalidad de reasignaciones, totalidad de ascensos, las proyecciones de pensiones, la cantidad de jubilados por vejez o por invalidez, la cantidad de incapacidades aquí, y es que se pueden solicitar los datos, nosotros lo hemos hecho de esa manera. Uno es la cantidad de incapacidades, entendido como boletas de incapacidad, y otro es la cantidad de días de incapacidad. Así lo hemos solicitado. No nos interesa saber quién se incapacitó, no nos interesa saber por qué se han incapacitado, ¿verdad? Esos datos sabemos que son sensibles y nosotros no los requerimos, no los hemos requerido para este estudio. Bueno, la cantidad de renuncias, separaciones por muerte, si hay planes de sucesión, la cantidad de permisos con goce y sin goce de salario, cuántas personas interinas hay, cuántas personas en propiedad hay en la institución, la cantidad de concursos internos y externos, los saldos de vacaciones, evaluación del desempeño y las capacitaciones recibidas, que aparte del desglose que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, uno también podría pedir datos como la cantidad de capacitaciones y la cantidad de horas de capacitación si es que tuvieran esa información. Las oficinas o dependencias que se encargan de esta temática en la institución y que sabemos que tienen diferentes nombres, diferentes nomenclaturas. En nuestra institución, la unidad de desarrollo del talento humano es quien nos suministra esta parte de información, también es parte de la dirección de recursos humanos, así es que entre las dependencias que nosotros consultamos estaban ellos.
La Contraloría de Servicios nos podría brindar información como la cantidad de casos desglosados por unidades administrativas, si es que corresponde por regiones, por desglosado también por quienes interponen las denuncias, sean los mismos funcionarios, o sea, interno, o sea, que estemos hablando de la ciudadanía, o sea, los externos. La cantidad de casos clasificados por tema, ahí hay una clasificación sugerida por la Comisión Nacional de Ética y Valores. Podría ser que algunos de estos temas coincidan con cada una de nuestras instituciones o podría ser que no, podrían ser diferentes u otros más también, ¿verdad? Igual con lo de recursos humanos, podría ser que todo lo que les mencioné ahora uno lo pueda solicitar, puede ser que hayan cosas ahí que no corresponden a nuestras instituciones, entonces, pues lógico, entonces no se pide eso. Y si hubiera alguna otra cosa que sí consideráramos importante, pues ahí está esa flexibilidad también para agregar otros temas. La Contraloría de Servicios nuestra también nos da otro dato relacionado con la cantidad de casos atendidos y la cantidad de casos que todavía están pendientes por resolver. Es parte de la información que recibimos nosotros. A las asesorías jurídicas o a relaciones laborales o la dependencia que lleve procesos administrativos disciplinarios en la institución, si es que tuviera algún otro nombre, se le puede pedir ese tipo de información, el tipo de faltas, las sanciones aplicadas, por ejemplo, también, ¿verdad? A la auditoría interna, en algunas instituciones y por un tema de transparencia, existe algún link en la intranet o en el internet donde uno puede consultar los informes que se han emitido. Así es que si eso existe, no hace falta acudir a la auditoría interna y bueno, y si no, pues entonces también se le puede hacer un oficio a ellos solicitándole información. Igual con control interno. Ahora, cuando uno elabora el informe, la Comisión Nacional nos da una estructura preestablecida. Entonces, toda esa información que les comenté y que podría uno compilar, la va a incluir dentro de un informe. La estructura es esa que pueden ver ustedes ahí en la diapositiva. Datos de gestión de recursos humanos, desglosado o separado por características del recurso humano, movimientos de personal, trámites administrativos, los procedimientos disciplinarios, las gestiones presentadas ante la Contraloría de Servicios también. Podría ser parte de los temas, de la estructura con que se trabaje este informe. Esto es lo que recomienda la Comisión Nacional. Entonces, ahí la sugerencia es que lo hagamos justamente de esa manera, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos con toda esta información? Porque en realidad es bastante información la que se logra compilar. Hay que procesarla. Eso significa de que en algunos casos vamos a tener tablas, podríamos contar con algunas gráficas también, o bien a la hora de hacer el informe uno alguna de la información la podría presentar como un texto en un párrafo dando la información. Ahí al final lo importante es que quienes vayan a leer el documento final tengan esa claridad de la información que se está presentando. Y basados en esos datos, hay que identificar cuáles son los principales problemas de la institución. Y ojo, que aquí pueden ocurrir varias cosas, ¿verdad? Porque uno podría decir, bueno, es que la verdad es que en mi institución no hay ningún tipo de problema. Eso
claro, lo llevaría a uno a pensar, ¿será que estamos frente a una institución que se está acercando a la perfección? Podría ser, ¿verdad? Otra es que, bueno, de repente, es lo que nos pasó a nosotros en una ocasión, no lográbamos identificar con claridad cuáles eran esos problemas. Ahora despuesito les cuento un poco más sobre eso. O bien, pues la otra cosa es que si uno no logra identificar problemas, podría ser que esté en un estado de negación, que uno no quiera aceptar que hay algún tipo de problemas en nuestras organizaciones. Lo normal es que en mayor o menor grado, en mayor o menor medida, en nuestras instituciones, siempre existe oportunidades de mejora, siempre existen algún tipo de problemas, algunas cosillas que podemos mejorar y la idea es que lo detectemos, lo cuantifiquemos con esta información y que de esa manera podamos primero evidenciarlo y después empezar a resolver los problemas. Recuerden que cuando estamos hablando del asunto de la ética, no estamos nosotros para andar buscando quién es el que tiene la culpa de qué, no andamos tampoco con ese dedo acusador diciendo es que es que aquel, ¿verdad? No se trata de eso. Lo que nosotros queremos eh, al detectar los problemas es empezar a encontrarles una solución. Y con este diagnóstico de oportunidad ética se logra justamente eso. Eso es lo que se anda persiguiendo. Cuando uno ya detecta problemas, se da cuenta de una manera muy sencilla que ninguno de esos problemas puede ser solucionados desde la Comisión Institucional de Ética y Valores. Pocas veces, para no decir nunca, desde nuestras comisiones tendremos esa posibilidad de resolver lo que se ha diagnosticado. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Pues informar, recomendar a las instancias que sí podrían atender y sí podrían resolver o proponer respuesta a los problemas detectados para que sean ellos quienes actúen. Incluso dependiendo del tipo de problema que uno se va encontrando, pues también hay que dirigirse a los jerarcas institucionales porque nosotros hemos notado en el CONAVI que algunos de los problemas no están en una oficina o en un departamento específico. Muchos de ellos los hemos encontrado de manera institucional. Entonces, ahí hay que contar con ese apoyo de los jerarcas para poder ir encontrándole la solución a las cosas. Tomemos en cuenta que estos problemas que nos encontramos acá, en esta primera fase, van a ser un insumo para un trabajo que se hace después, mucho más adelante. Es un insumo para la elaboración de la política ética. Porque la política ética, aparte de crear algún tipo de enunciado, requiere de planes de acción de mejora. Y ahí es a donde la identificación de los principales problemas y las recomendaciones entran para entender cuáles podrían ser entonces esos planes de mejora que coadyuven a la política institucional. Pero eso se vendrá después, se vendrá más adelante. De momento hay que tenerlo sí presente cuando uno está elaborando este diagnóstico. Vean, esto que les presento ahí son los dos diagnósticos casuísticos que hemos hecho nosotros en el CONAVI. Y la idea de presentarles esta información y de pasarlo así tan rapidísimo no es para que veamos datos específicos de lo que ha ocurrido en nuestra institución, que de repente no tendrán tanta relevancia para ustedes y en sus instituciones, pero sí para que tengan esa noción
de cómo nosotros hemos ido estructurando estos diagnósticos, estos documentos, estos informes. Vean que ahí hay cuadros, hay gráficos de barras o de columnas, también se llaman gráficos de líneas, hay gráficas circulares o gráficos tipo de pastel. Y bueno, de esa manera es como nosotros hemos estructurado estos informes. En el año 2018, les contaba antes, nosotros no lográbamos visualizar, a pesar de que teníamos bastante información, no lográbamos visualizar cuáles eran los problemas institucionales. Fue algo muy curioso, incluso hasta en alguna de esas asesorías que nos daba la Comisión Nacional, nos cuestionábamos si es que estábamos en esa negación que yo les comentaba antes, pero es que en realidad no se trataba de eso, es que no teníamos como mucha claridad. Por alguna razón, solo pudimos determinar dos problemas institucionales, a pesar de que lo que nos estaban pidiendo eran 3 problemas. Uno tenía que ver con el control de asistencia y otro con la ausencia de un control que permitiera dar seguimiento a los procedimientos administrativos sancionatorios. El primer tema, el del control de asistencia, nos ocurrió algo además muy curioso porque cuando ya estábamos trabajando el tema de la política y el plan de acción, estábamos en época de pandemia y eso de la asistencia pasó a un segundo plano porque había muchas personas teletrabajando o haciendo trabajo en casa y entonces la asistencia dejó de ser como algo tan importante por esos días. Y el otro tema sí, de hecho, lo incluimos dentro del plan de acción de la política ética y después tomamos otros temas que también fueron relevantes y extraídos del diagnóstico de opinión y percepción ética para también incluirlos dentro de ese plan de acción como temas importantes a tratar y temas de mejora para la institución. El que hicimos en el 2023, ya teníamos un poco más de experiencia. Ahí no tuvimos dificultad para encontrar esos temas y darle la importancia a los problemas institucionales. Fueron unos relacionados con la cantidad de puestos vacantes, los porcentajes de ejecución presupuestaria, que son un poco bajos, y un dato relacionado con la cantidad de disconformidades que nos proporcionó nuestra Contraloría de Servicios Institucional. Nosotros, desde luego que no tenemos competencia para solucionar este tipo de problemas en la comisión institucional, ni en el proceso de gestión ética del CONAVI, pero sí cumplimos con informar los resultados a nuestros jerarcas y, bueno, realizar esta labor recomendativa y que sean los expertos en cada temática quienes vayan encontrando después las acciones de mejora que en este último caso, como les mencionaba, que ya tenemos 3 problemas visualizados, pues cuando trabajemos la próxima política ética, vamos a tener que elaborar planes de acción en forma conjunta posiblemente con los jerarcas para ir encontrando cómo solucionar los problemas que hay. Algunas cosas se podrán solucionar en el mediano plazo. No sé si de repente es un poco ambicioso hablar de que algo se vaya a solucionar en el corto plazo. Y bueno, en el mediano y en el largo plazo es cuando van a solucionarse algunas de estas cosas. De repente, y en la administración misma,
ya está trabajando en la solución de los problemas. Eso también es una cosa interesante que se da, porque en el momento en que uno diagnostica y pasa la información, pues se enciende esas alertas y de repente ya hay la administración sin necesidad de que la Comisión de Ética intervenga, ya por su propia iniciativa ha puesto a manejar, a avanzar la maquinaria para solucionar problemas. ¿Sí? Otra cosa, para lo que nos sirve toda esta información del diagnóstico casuística es para la elaboración de compromisos que podemos llevar a nuestro código de ética institucional, aparte del tema de la elaboración de la política ética. Así es que también este conocimiento, que es bastante robusto, que es bastante información, nos ayuda, nos guía para justamente incluir cosas en nuestro código de ética. También lo hemos hecho de esa manera. Y bueno, en términos generales, con esto del diagnóstico casuístico, tendría que decirles que completar esta primera fase conlleva consecuentemente a la mejora institucional y justamente eso es lo que se anda buscando. Hasta aquí, esto del diagnóstico casuístico en la institución. Y eso es lo que está en esa primera fase para hacer el diagnóstico de oportunidad ética. Y ahora les cuento sobre la otra fase, que es la opinión y percepción. Aquí, en esta segunda fase, bueno, es que ya ustedes seguro que lo han notado en el transcurrir de la conversación. Cuando estábamos nosotros todos, todas que estamos acá, que somos sobrevivientes a la pandemia, cuando estábamos en eso, viviendo esa terrible calamidad, y la gente decía, es que hay un antes y un después, es que vamos a tener que acostumbrarnos a una nueva realidad. Y vean que realmente eso ha sido así. Nosotros hemos aplicado dos encuestas, censos más bien, de opinión y percepción. Así es que hemos tenido dos experiencias con esto. Y una fue antes y otra después de la pandemia. Vean lo que ocurrió en el 2018. Hicimos una convocatoria presencial. ¿A quién se le ocurría en el 2018 hacer reuniones o convocatorias del personal por estos medios? A muy pocos, para no decir que a nadie en la administración pública. Seguro que habían algunos que se adelantaron a su época y ya lo hacían, pero eran los menos, eran los pocos. Nosotros en esa ocasión lo hicimos de manera presencial, hicimos 16 talleres, se convocó a toda la población laboral, participaron 337 funcionarios. Eso era casi el 90% de la población laboral en el CONAVI. En ese momento habían 360 y tantas personas. Ahorita anda cercano a los 400 personas, por ahí más o menos. En ese momento, en esos talleres, lo primero que hicimos fue darles una pequeña charlita. Les contamos que teníamos un proceso de gestión ética, porque en el año 2018 esto era novedoso en la institución. Entonces, creemos que es parte del por qué la participación fue tan amplia, porque mucha gente tenía la expectativa de entender qué era eso y mucha gente tenía la expectativa de buscar una mejora para la institución también. Así es que, aparte de contarles que teníamos un proceso de gestión ética que estaba ubicado en
la Dirección de Recursos Humanos, le contamos también que la ética es un asunto de prevención, que la ética y el derecho no son lo mismo. Les contamos que teníamos que hacer una definición de valores porque sí teníamos un documento formalizado, de hecho publicado en la Gaceta, donde mencionaba algo de valores, pero hablaba como de 20, resto, como no sé si recuerdo bien, 24 o 26 valores. Este, digamos que seguro era un poco fácil para la gente si le decían mencione un valor institucional, porque eran tantos, tantísimos, que seguro que cualquiera que dijera uno, y la pegaba, ¿verdad? Pero no había esa interiorización, no se tenía esa claridad con los valores institucionales. Tal vez 30 minutos duramos en esa actividad presencial dándoles esa información, era algo chiquitito. Los invitamos a un refrigerio, a un cafecito, y cuando regresaron al aula donde estábamos aplicando esta actividad, les dimos los formularios, se los dimos en papel. La gente tenía una hora para completarlos, pero nadie duraba eso, o sea, la gente duraba mucho menos tiempo, tal vez unos 30, 40 minutos completando el formulario. Unos pocos casos, tuvimos un par de personas que hubo que hacerles una asistencia porque eran personas que tenían problemas para leer o escribir, entonces a ellos yo les apliqué el cuestionario, me senté con ellos a completarlo, fue parte de la experiencia. Después, cuando ya los tenían llenos, no les pedimos a la gente que nos lo dieran, o sea, cuando llegaban con un papel, no, yo no se los recibía, sino que lo que hacíamos en este caso es que teníamos en una mesita por ahí unos sobres Manila y le pedimos a la gente que los guardara en esos sobres Manila. Lo único que en lo que uno se fijaba era en que de verdad que el formulario terminara ahí en esos sobres. Esto era para dar más confiabilidad al instrumento, para que tuvieran una mayor seguridad de que se tenía un anonimato. Y vean, recuerdo, por ejemplo, a una persona que cuando ya iba a llenar el cuestionario, me dice, ¿usted me puede suministrar uno de los lapiceros que ustedes están repartiendo? Había gente que llevaba los propios, nosotros les prestábamos porque esperábamos, creíamos que la mayoría de las personas no iban a llevar, ¿verdad? Entonces teníamos ahí unas cajitas con lapiceros, después no los regresaban y después otra vez con el siguiente grupo lo mismo. Y, y claro, yo les suministré el lapicero, pero imaginen ustedes que después me contó de que es que él traía el suyo propio, pero él creía, sospechaba que si usaba su lapicero por el tipo de tinta que era tan distinto, íbamos a saber de quién se trataba, quién era el que estaba brindando los datos. Y bueno, desde luego que teniendo que trabajar con 337 formularios, eso no era parte del objetivo nuestro, identificar quién había escrito cada uno de los formularios, ¿verdad? Pero, bueno, es un pensamiento respetable. Además, lo que andábamos buscando nosotros era darle confiabilidad a ese instrumento, que la gente lo llenara con la tranquilidad y con la mayor sinceridad posible. Así es que eso es parte, digamos, de lo que ocurría, porque si hay gente que es un poco más recelosa con ese tipo de asuntos, ¿verdad? Y con el tema de la confiabilidad. Como todo esto eran en papel, y en ese momento el formulario tenía como 56 preguntas, pues lo que tocó fue sentarse con cada cuestionario a completarlos en un Excel. Ahí, bueno, tuvimos una ventaja en esa ocasión nosotros, porque este,
habían llegado unos estudiantes de colegio técnico a hacer como su pasantía, algo así, y entonces uno de los muchachos me ayudó a mí a pasar los cuestionarios y después yo lo que hacía era una revisión de lo que él había escrito, lo que había hecho durante el día. Eso ayudó en dos líneas. Una, en apurar el trabajo, ¿verdad? Porque entonces yo me iba dedicando a otras cosas mientras el muchacho iba tabulando, pero además le dio un poco más de anonimato a los formularios por si alguien hubiera pensado de que uno se iba a sentar a descubrir de quién era la letra de cada cual. Al final, yo manipulé muy poco esos formularios, más que para hacer revisiones. Eso creemos que le da también al proceso mucha mayor confiabilidad. En el 2023, la historia es diferente. Esa experiencia ha sido otra, es la del año pasado. Esta ya es después de la pandemia. Entonces, más bien ahora después de la pandemia, nosotros pensamos en que, ¿y para qué vamos a citar a todas las personas de manera presencial? Si podemos hacerlo con estos medios tecnológicos con los que contamos hoy día. Entonces, nosotros hicimos mediante la plataforma Meet, que es la plataforma institucional que se utiliza para este tipo de reuniones, ahí se realizó la convocatoria. Se hizo a todo el personal, las sesiones desde luego fueron virtuales para aplicar el cuestionario de opinión y percepción ética y ahora el formulario lo teníamos en un Google Forms, en un formulario de Google. Como 390 personas convocamos en ese momento, el año pasado, a 10 sesiones de trabajo. No todos asistían, sin embargo, con la gente que no asistía a las sesiones, lo que hicimos fue invitarlas una segunda vez en las mismas sesiones que ya teníamos em, programadas para este fin. Al final nos llegaron 176 personas. No son pocos en realidad, es bastante gente, aunque les confesaré que yo esperaba un poco más de gente. Pero bueno, después de eso, además, por correo electrónico, a las personas a las que convocamos en una ocasión y en la segunda ocasión y que aún así no asistieron, les enviamos por correo electrónico el link con el formulario y bueno, ahí obtuvimos otros 28 formularios más. Sumamos al final 204 cuestionarios llenos. Eso representó un 51,5 de la población laboral del CONAVI, lo cual consideramos una muestra suficiente, válida, confiable para la interpretación de los datos. Y es en lo que estamos ahora. Actualmente estamos trabajando en esa interpretación. Bueno, ya tenemos un informe hecho, ya algunos de los temas los ha ido viendo nuestra comisión institucional de ética y valores, pero faltará una o tal vez dos discusiones, no sé, una o dos sesiones más de trabajo con ellos en la comisión de ética para que avalen ya el informe y se hagan las depuraciones del caso y todos los aportes intelectuales adicionales que ellos ya han ido haciendo en este informe. Ya con eso, después de ese aval, sería una cuestión de consolidar lo que estaba en la primera fase, más, que era el diagnóstico casuístico, recuerdan, más lo de este informe de opinión y percepción para poder trasladarlo al jerarca. Después de que ya lo trasladamos al jerarca, ya es un documento público. De momento, yo les
iré ahí contando algunos poquitos datos, pero desde luego que hay cosas que primero tenemos que contarlas en casa, ¿verdad? No podríamos sacar datos, información primero en una reunión como esta sin haberlo trabajado en la institución, así es que ahí les pido la comprensión por eso también. Estas son las dos experiencias que hemos tenido. Vean este Estos otro son los tres videíto. problemas que se desprenden del diagnóstico casuístico. ¿Qué opina usted? ¿Serán estos los problemas más importantes del CONAVI? ¿O habrá otros problemas de mayor importancia por atender? La encuesta de opinión y percepción ética le dará la oportunidad de manifestar cuáles son los problemas éticos de mayor relevancia en la institución. Bueno, ese es otro pequeño extracto de ese mismo video que les estaba presentando antes. Y aquí le hablamos nuevamente de los tres problemas a la gente. Y se los mencionamos porque con la encuesta de opinión y percepción ética hay que validar si esos problemas que estaban ahí en el diagnóstico casuístico, en la primera fase, realmente son considerados por la población laboral problemas institucionales o si hay otros problemas mayores, de mayor trascendencia en la institución, que fue lo que nos ocurrió la primera vez que les conté, que no teníamos mucha claridad con los problemas, tomamos en cuenta dos, y gracias al aporte de las personas, ahí logramos identificar otros que también eran de suma importancia para la institución. Bueno, les cuento que cuando nosotros íbamos a trabajar esta encuesta de opinión y percepción, solicitamos nuevamente a la comisión el formulario que había que aplicar. Nos encontramos que de lo que habíamos utilizado 5 años atrás al actual, pues habían algunas diferencias, no muchas, pero sí tenía algunas mejoras respecto a ese anterior que habíamos aplicado. Y bueno, ya con eso ya teníamos una herramienta para aplicar el censo. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar muy rápidamente esa diferencia entre un censo y una encuesta. Un censo es cuando se convoca a toda la población, como en el censo nacional, ¿verdad? Que se va a tocar a todas las puertas, en todas las casas en el país, aunque no todos abren, pero al final la información que se tiene ahí es de un censo porque se convocó a eso a toda la población. En instituciones como la mía, que tiene 400 o menos personas, todavía podría uno decir que es factible y sobre todo pensando en que tenemos un proceso de gestión ética y uno se puede dedicar a tiempo completo a esto para hacerlo como un censo. Pero en otras instituciones ya donde hay miles de personas o algún otro tipo de limitantes, posiblemente no haya factibilidad para hacer un censo. Y lo que hay que hacer es una encuesta. Una encuesta es cuando se define una muestra, se sectoriza o se busca a personas que puedan brindar los aportes y ya no se convocó a todos, sino se convocó a una parte de la institución, ¿verdad? Hay que hacer una selección de alguna forma, incluso hay muestras que llaman aleatorias, pero que al final se convierten también en parte de la encuesta. Ahora, hay otra cosa que ocurre hoy día, eh, se da mucho con medios de comunicación y en redes sociales, y es que se hacen sondeos, pero les dicen encuesta. ¿Qué es un sondeo? Es cuando el medio de comunicación nos dice, bueno, el día de hoy le estamos pidiendo la opinión a las personas y quisiéramos saber si ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con el tema de actualidad, ¿verdad?
Y bueno, entonces entren a las redes sociales y pongan la carita feliz si están de acuerdo y la carita enojada si no están de acuerdo. Eso en realidad no es estadísticamente ni un censo ni una encuesta. Eso ya es un sondeo, es algo un poco más informal, pero que está ahí. E incluso los medios de comunicación, muchos al final dicen, bueno, vamos a dar los resultados de la encuesta, ¿verdad? Y lo entendemos como que si lo fuera, aunque no lo es. Incluso con el censo lo entendemos como una encuesta, aunque no lo es. Es un nombre muy generalizado el de la encuesta para nosotros. Normalmente lo entendemos para cualquier tipo de cosa frente a la que estemos. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Lo que se hizo fue tropicalizar la herramienta que nos proporcionó la Comisión Nacional. Y entonces en algunas partes donde hablaba de la institución, nosotros lo que hicimos fue este, hacer algunos cambios. También habían algunas nomenclaturas que de repente estaban un poco diferentes, ¿verdad? Nosotros en nuestra estructura tenemos eh, desde una dirección ejecutiva, gerencias, departamentos, unidades, procesos. Entonces, ahí ajustamos algo en la nomenclatura. ¿Qué más les puedo contar? Que nosotros hicimos. Agregamos una pregunta, porque en este último resulta que ya teníamos definidos valores institucionales. En el anterior, recuerdan, les comenté que teníamos algo parecido a valores, pero que no era exactamente. Bueno, ya los habíamos definido gracias al diagnóstico de oportunidad ética que habíamos hecho primero. De ahí habíamos logrado definir valores institucionales. Así es que en esta ocasión lo que preguntamos fue eh, si están de acuerdo en mantener los valores institucionales. Ahí he visto que hay unas respuestas positivas. La mayoría de las personas quieren que mantengamos los valores, sin embargo, han también agregado otra información que nos pone a pensar en que tal vez haya que hacer un cambio cuando ya hayamos terminado eso. Y ese cambio, si vamos a hacer un cambio en los valores declarados, pues tendremos que llevar todo un proceso, ¿verdad? Eso es otra historia, será parte de otro análisis que tengamos que hacer a posterior, porque eso tampoco se logra resolver de un día para otro. Bueno, ahí veo un aporte en el chat, ahí los invito a ir leyendo también esos aportes, donde nos dicen que aplicaron un instrumento en línea, donde no registraban el nombre ni dependencia, obtuvimos una muy buena respuesta. Pero en el caso de los titulares sí se les aplicó el mismo instrumento, pero sí quedaba registrado por un tema de deberes y responsabilidad, ambiente de control. Muy bien. Muchas gracias ahí por el aporte. Volviendo acá, el formulario como tal parece un poco largo porque tiene 60 ítems, pero no lo crean, no lo es tanto. La gente que más duraba de repente en 25 minutos, se metía ahí al Google Form, al formulario de Google, y ahí no, resolvía rápido. Algunos en 15, algunos en 25. Muy pocas personas duraron más de ese tiempo. Bueno, nosotros les voy a contar qué hicimos para lograr definir cuánto tiempo íbamos a hacer, a darles a las personas, o sea, cuánto tiempo iba a hacer esa reunión, qué convocatoria íbamos a hacer, de qué hora a qué hora. Resulta que cuando
contamos con el documento, lo tropicalizamos y en la institución el proceso de gestión ética convocó a las personas integrantes de la Comisión Institucional de Ética y Valores para hacer una prueba piloto. Entonces, en ese ambiente de prueba, yo les apliqué el cuestionario para determinar cuánto tiempo se duraba y notamos resultados parecidos a estos de 20, 25 minutos. Entonces, ya teníamos una noción de cuánto tiempo iba la gente a durar y de qué cantidad de tiempo iba a ser esa sesión. Pero no solo eso, porque esa pruebita piloto también sirvió para depurar alguna redacción, alguna cosa ahí de dedazo de tabulación de la información o alguna falta de ortografía, ese tipo de cosas ahí se logró depurar también gracias a eso. En esta ocasión, procesar los datos fue una maravilla, no fue tan difícil como la primera vez que hubo que dedicar varios días a estar ahí en Excel pasando formularios de un lado a otro. Con la nueva realidad, con lo que ocurre después de la pandemia, gracias a a ese momento disruptivo que tuvimos, empezamos a aprovechar más la tecnología. Y bueno, pasar de formularios de Google a Excel, esos datos es muchísimo, muy sencillo en realidad, es relativamente fácil, no lleva mucha dificultad hacerlo. Ahí, de una manera intuitiva, traveseando un poquito y lo logra uno. Hacer las segregaciones de información de acuerdo a esos datos por rango etario, por género, por estrato ocupacional, tomar las preguntas, esas que son de sí, no, o que tienen alguna de esas escalas de Likert, es relativamente fácil también, no es tan difícil. Donde sí se demora un poco más uno es cuando las personas responden preguntas abiertas. Ahí sí, porque hay opiniones que hay que entender, hay que clasificar por temas o por palabras recurrentes según esos aportes que va haciendo la gente y eso hace que sea necesario ir aplicando algún criterio de interpretación que me parece podría variar entre una realidad institucional y otra, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que uno lo que tiene que hacer es cuantificar, o sea, convertir toda esa información, hasta lo que está en las respuestas abiertas, en cantidades de opiniones sobre diferentes temas. Ese cuantificar es el que al final nos lleva a emitir conclusiones y a generar recomendaciones también, porque vamos a partir de algún dato duro, de algún dato numérico. Y eso, pues entonces, nos va a facilitar el justificar por qué una cosa o la otra. Incluso yo recuerdo en la primera vez, cuando yo revisaba los datos que el muchacho iba agregando, de repente yo tenía algunas percepciones y yo decía, aquí los problemas van por tal lado. Y después, cuando ya empezamos a cuantificar, oh sorpresa, no era tan así, iba por otro lado, ¿verdad? Tal vez ahí se estaba generando algún tipo de sesgo o una mala percepción de mi parte que se solucionó justamente cuantificando, llevando a cuadritos de clasificación las opiniones que las personas fueron brindando. Eso ocupa un poco más de trabajo, pero es un trabajo que hay que hacer. Es necesario hacerlo porque es parte de la riqueza del formulario.
Bueno, voy a leer por acá algo que nos escribieron también. Dice, nosotros teníamos ese mismo problema con funcionarios operativos y vieran que dimos acompañamiento para realizarlo a través del teléfono. Debo indicar que los compañeros se sintieron demasiado bien, se sintieron tomados en cuenta, por decirlo de alguna manera. Ajá, muy bien. Ahora, ahora comentamos algo más sobre eso porque en este caso, las metodologías que acostumbramos a utilizar es a lo que llaman autoadministrar el formulario. Nosotros le damos el formulario, en aquellos casos en papel o en este caso en un link, y las personas completan, ellos solitos se autoadministran, lo llenan solito, ¿verdad? Pero existen otras metodologías y una es haciendo ese acompañamiento, como cuando lo llaman a uno o lo detienen en la calle y le dicen, es para hacer una encuesta, y entonces la gente, son ellos, le van preguntando a uno y ellos mismos son los que van marcando en la tablet, en el teléfono o en el dispositivo que tengan las respuestas. Es una cuestión de metodologías también. Vean aquí, este es el informe de la encuesta de opinión y percepción que se hizo años atrás, no el más reciente porque todavía no lo tenemos avalado, el más reciente, pero este es el anterior. Otra vez, el objeto de presentarles la información así de rápida no es para que estemos viendo datos específicos, ¿verdad? Sino más bien para que tengan la noción de cómo hemos estructurado. Vieron que también ahí había cuadros, había gráficas de barras, había gráficos pastel, datos con información, hay algunos párrafos explicando también lo que las gráficas mencionan. Ahí la idea es que cuando esto llegue a los jerarcas o cualquier otra persona en la institución o fuera de la institución que lo vea, pues cuente con la claridad suficiente a la hora de ver la información. Muy bien, vean ahora. Vamos a entrar a otro tema que tiene que ver con la estructura del informe. Esta estructura nos la da la Comisión Nacional de Ética y Valores. La idea es que en las instituciones, cuando hagamos estos informes, que tengamos esa uniformidad, que todos lleven la misma coherencia, el mismo orden, ¿verdad? Porque, pues, como dicen, cada uno tenemos nuestra manera de matar las pulgas. Y como cada uno podríamos hacer lo mismo de manera diferente, se puede dificultar un poco más los temas de revisión, sobre todo la revisión técnica que se hace en la Comisión Nacional. Entonces hay una estructura ya determinada, definida. La parte de introducción y metodología, bueno, es parte ahí de lo que hemos ido conversando, pero también comentarles que la misma Comisión Nacional junto con la guía que nos brinda, también nos da un ejemplo de cómo completar estos apartados, de cómo llenar eso. Y luego viene esto otro, que es el perfil de la población censada. Ahí hay unos datos. Esta es una organización de 10 personas, para efectos didácticos meramente, diría uno. Sin embargo, tienen bastante relación con los datos que hemos conseguido nosotros en la institución recientemente. Se parecen mucho, ¿verdad? Desde luego que no tenemos 10 personas, pero guardan como una relación ahí. Vean, uno puede presentar la información como lo ven ahí a su derecha, mediante cuadros o tablas. ¿Se entiende? Es bastante claro. O bien uno puede presentar la información
mediante gráficos o infogramas. Hay diferentes tipos de gráficos que se pueden utilizar. Estos son algunos ejemplos, ¿verdad? Por supuesto que hay otros más y que podrían aprovecharse también. La información se podría brindar en porcentajes o con datos absolutos o incluso con ambos, o podría uno presentar una tabla y una gráfica. Eso es una cuestión de presentar la información pensando justamente en quiénes la van a ver, quiénes la van a revisar y que esas personas tengan esa claridad con respecto a esa información. Ahí para generar algo de interpretación, que es parte del trabajo que se hace, y vean, por ejemplo, ahí a la derecha en los cuadros, ahí en el estrato ocupacional hay alguien que dijo, o más bien hay alguien que no lo indicó, cuál es su estrato. En el género, igual, una persona. Y en el rango etario hubo dos que no lo indicaron. Ahora, aquí podríamos estar frente a dos personas, una que no dio ningún dato y otro que no quería revelar su edad. Pero podríamos también estar frente a cuatro personas, ¿verdad? Ese dato de repente no es tan importante para nosotros, es solo que es parte de eso. Este tipo de datos que que están ahí en estadística le llaman pseudo identificadores. Estaba lo otro que nos comentaron ahora, por cierto, y que nosotros hicimos lo mismo. Nosotros no le pedimos a las personas que nos dijeran en qué oficina o en qué dependencia trabajan, para justamente dar esa confiabilidad de la que se estaba hablando, ¿verdad? Pero ese es otro dato que también es un pseudo identificador. ¿Eso qué significa? Que pueden haber personas que estén temerosas al brindar la información, van a ser identificadas, los van a reconocer y no quieren guardar el anonimato. Así como hay otras personas que en el mismo formulario hasta lo manifiestan, escriben una crítica y dice, no me importa que la gente sepa que soy yo, fulano de tal, que trabajo en tal lado, ¿verdad? Es una cuestión de ya más personal. Pero muchas veces nos vamos a encontrar con cosas como estas, de personas que no nos quieren brindar la información. Por ejemplo, para hablarles del género, a nosotros nos ocurrió algo que parece ser que estadísticamente es como un poco normal. La institución tiene un 59% de hombres y un 41% de mujeres. Así nos constituimos, casi 6 y 4. 6 hombres, 4 mujeres. Pero a la hora de completar el formulario, lo completaron el 46% de hombres y el 53% de mujeres. Y hubo un 1% que no nos indicó. No nos lo indicó porque o se preocupaba por esto de ser identificado, identificada, o tal vez era que no tenía identificación con las opciones que les estábamos presentando. No lo sabemos, tal vez no es objeto del estudio que estamos realizando, ¿verdad? Pero sí nos ocurrió a nosotros eso, de que habiendo más hombres en la institución, al final hubo más mujeres que contestaron y parece que ese es un comportamiento normal que suele ocurrir mucho. Con el rango etario, que esos datos que están ahí se parecen un poco a los que hay en nuestra institución, en nuestro CONAVI. Resulta que la mitad de las personas o la mayoría de la gente están entre rangos de 30 a 50 años de edad. Ahí es a donde está la mayoría de la población. Uno considera que eso no es un problema, pero bueno, piensen ustedes, si las
mayoría de las personas de nuestra institución estuvieran en el rango etario de 50 años o más, podría ser un problema al mediano plazo para la institución. O bueno, también podría ser una ventaja competitiva, ¿verdad? Tener gente con tantos años de conocimiento y de experiencia, no sé, es una forma de verlo. Pero eso es parte, digamos, del tipo de análisis que uno mismo podría ir haciendo basados en la información que va recibiendo. Eso era un ejemplito nada más. Y aquí voy a seguir con la estructura del informe. Voy a contarles que entre esta estructura está ahí esto, después de la identificación, que tiene que ver con la estructura del informe. Pero antes de hablarles de la estructura del informe, voy a leerme un chat que hay por acá. Dice, ¿cómo maneja el hecho de que mucha gente no da información real porque consideran que es irrelevante o porque no van a cambiar nada con sus respuestas, etcétera? Esa desesperanza aprendida donde no dan opiniones ni percepciones reales, poniendo en riesgo la veracidad y la confiabilidad. Sí, em, el problema es que, Yasmín, ese juicio de valor, em, en nuestro caso particular, yo no tendría cómo sustentarlo. O sea, yo voy o tengo que partir del principio de la buena fe, del principio de la veracidad de los datos. O sea, eh, no podría, digamos, uno estar pensando en que los datos que nos proporcionan, todos son falsos. Ahora, aquí de lo que estamos hablando es de un censo o una encuesta de opinión y percepción. Entonces, ahí hay otro tema también. Estamos hablando de lo que las personas perciben o opinan. De repente, este, tu opinión y la mía pueden ser diferentes. Ninguna de las dos equivocadas, sino diferentes. Y eso es lo que va uno después sumando y cuantificando en estos informes. Es una sumatoria de opiniones para determinar qué es lo que percibe la mayoría de las personas. Pero eso es algo que se puede dar. Nosotros lo que sí intentamos es conservar el anonimato de la documentación, transparentar los informes después para generar esa confianza de que lo que escribieron las personas está ahí tomado en cuenta, está considerado, ¿verdad? Este, Aunque nada le puede garantizar a uno de que todos los formularios que tiene uno en mano o todo lo que completaron en línea sea verdad o no lo sea. Eso es también un poco complejo. Para levantar este tipo de información es importante manejar un margen de tolerancia. Sí, existe como una formulita estadística también que le da confiabilidad a los datos. Eh, Ahorita no recuerdo exactamente cómo es. Incluso nosotros lo hemos mencionado en los informes, eh, pero yo habré de confesar de que me he metido y en línea uno anota la cantidad de personas convocadas y la cantidad de personas de la institución o la cantidad de participantes, algo por ahí, y entonces le genera un margen, un porcentaje que le dice también esa misma formulita respecto a los
datos. Entonces, si yo recuerdo bien, en esto último que nosotros estamos haciendo, hay como un más o menos 3% en ese sentido, ¿verdad? De que los datos podrían andar ahí entre lo que se dice, o un 3% más o un 3% menos. Eso es una formulita estadística que, bueno, yo ahí en línea me he encontrado la forma de resolverlo más sencillo, y de esa forma lo hemos aplicado. Aquí en la estructura, vuelvo a esto, en la estructura nosotros mencionamos la problemática institucional. Hay que validar los problemas detectados en la primera fase del diagnóstico casuístico, ya se los había mencionado. Aquí preguntamos, ¿ustedes consideran que esos problemas son problemas institucionales? Para que la gente nos diga si lo son o no lo son. Con esto último que nosotros hicimos, este, eh, el más bajo de los 3 problemas tenía, no sé, como un 75% de opiniones positivas de que sí, eso era un problema institucional. Pero además se consulta de si hay otros problemas institucionales por atender. En esta ocasión, tal vez las cantidades no fueron tan altas en otro tipo de cosas, pero en la anterior sí hubo unos datos ahí muy significantes, muy significativos, donde las personas mencionaban problemas de corrupción en la institución. Ahora les cuento un poco más sobre eso. Aquí lo importante otra vez es que cuando la gente responde a esa pregunta, ¿y habrá otros problemas? Entonces la gente, algunos escriben en 1 o 2 palabras, ¿verdad? El problema. Otros echan un párrafo completo para explicar un problema. Todo eso hay que interpretarlo. En algunos casos las personas mencionan en su aporte 2, 3 o hasta más problemas institucionales. Así es que toda esa información es tomada en cuenta para ir contando, para ir cuantificando la cantidad de menciones que tiene un problema, y si lo cuantificamos, después podemos darle la significancia que merece, ¿verdad? Porque si de repente de las 200 y resto de personas que participaron en esto, hubo una que mencionó un tipo de problema, tal vez, no digo que no exista, seguro que sí, porque si lo mencionó, partiendo de que nos están diciendo la verdad, seguro que sí existe ese problema, pero la relevancia que tiene es baja en comparación a otros que tal vez fueron mencionados por 20, 30 o 50 personas. Entonces, eso es la parte, digamos, rica a la hora de eh, interpretar la información y de ir clasificándola y cuantificando por, por temas, y en este caso, por tipos de problemas detectados. Después vienen esto otro en la estructura del informe, que son los factores claves del comportamiento organizacional, que son este tipo de aspectos relacionados con las personas. La gente de una misma oficina, cómo se llevan, cómo es el trato con el jefe, es bueno. La gente con gente de otra oficina, ese tipo de relaciones. Incluso se pregunta también, ¿verdad? Eh, si fueran malas, entonces, pues, ¿cómo se podrían mejorar? Entonces, ahí también se tabula información relacionada con eso, con cómo se podría mejorar este tipo de aspectos. Aquí se preguntan cosas también de motivación, del compromiso del personal, sobre si se aplican los valores en el desempeño de las personas, entre otras cosas. Luego están estos otros, que son los aspectos relacionados con la estructura.
Y aquí está esta parte, vean, la misión, la visión, los objetivos, los valores, que si los conocemos y que si estamos de acuerdo con lo que se tiene. Los administradores, por formación, somos muy dados. Cada vez que hacemos cualquier documento, un, un documento oficial, un informe, no sé, cualquier documento que elaboramos, y esto es lo primero que nosotros incluimos. Entonces, encabezamos después de la introducción con la misión, la visión y esas cosas, ¿verdad? Acá, en este diagnóstico, en la estructura recomendada por la Comisión Nacional de Ética y Valores, no se anota eso de primero. En el diagnóstico de oportunidad vamos a empezar, como ya lo vimos, con los problemas institucionales para validar lo definido en la primera fase, en el diagnóstico casuístico. Y después de eso, lo que vimos es los aspectos personales. Y entonces, recordemos que la ética, personales no, perdón, los aspectos de comportamiento de las personas. Y recordemos que la ética tiene ese perfil, tiene ese especial enfoque hacia las personas. Entonces, por eso, estos temas se anotan primero y ya después sí seguimos con el marco institucional, la misión, la visión, los valores. Y después, perdón, vean Veamos el este otro otro dato videito. necesario para el llenado de la encuesta de opinión y percepción ética. Es lo referente a los valores institucionales. Es necesario conocer su opinión para determinar si se mantienen vigentes los valores actuales o si hay que hacer algún cambio. Por eso en la encuesta se encontrará con 3 listas de valores, las cuales debe leer con detenimiento para seleccionar los valores más adecuados a nuestra necesidad. Los primeros son valores que se enfocan en las personas y nuestras interrelaciones. Se consideran fundamentales para mejorar la convivencia y facilitar un ambiente laboral agradable, que posibilitan el desarrollo de nuestras mejores capacidades, tener excelentes desempeños y vivir a plenitud como personas funcionarias de CONAVI. Seguidamente, los valores que se consideran fundamentales para impulsar el sistema organizacional hacia un óptimo funcionamiento, al cumplimiento y logro de los objetivos. Estos tienen su enfoque en los procesos y procedimientos que trabajamos diariamente en nuestras dependencias. Y por último, los valores que se practican para atender nuestro deber para con las personas usuarias y la ciudadanía en general. Aquí el enfoque es hacia el servicio público que prestamos y hacia nuestros clientes internos y externos. Por eso es necesario que se seleccionen 3 valores de 3 listas diferentes de valores. La recomendación. Tómese el tiempo necesario para determinar cuál o cuáles son los valores más importantes que usted considera fundamentales para el CONAVI. El proceso de gestión ética y la Comisión Institucional de Ética y Valores agradecen su atención y su colaboración con el llenado de la encuesta de opinión y percepción ética. Recuerde que toda la información que suministre es totalmente anónima, será tratada con total discreción y se utilizará para la elaboración de un diagnóstico de oportunidades éticas del CONAVI. Gracias por sus aportes. Bueno, en este otro fragmento de este video, nosotros explicamos acá, porque hay 3 listas de valores en el formulario y porque es necesario que escojan valores de esas 3 listas de valores. Cuando nosotros en esta ocasión aplicamos la encuesta de el censo de opinión y percepción ética, hicimos virtual esa convocatoria. Yo les di una bienvenida a las personas y después de haberles dado esa bienvenida, les pasamos un videito. Este video dura como 5 minutos y resto, para que tuvieran alguna información relacionada con el formulario que iban a llenar sin que estuvieran escuchándome a mí, ¿verdad? A hablar y decir. Entonces, lo diseñamos de esa manera. Es que imaginarán ustedes que en mi institución, los compañeros, las compañeras, pues a cada rato me ven hablando de estos temas. Entonces yo decía,
para que no se cansen mucho con otra explicación más, ¿verdad? Entonces, les hicimos ese videíto y después del video ya la gente, les pasamos el link para que la gente completara la información. Con respecto a los valores, vean, ese cuadrito que quedó ahí después del video, resulta ser de que habla justamente de esos aspectos de misión, visión y valores. Lo primero es lo que teníamos en el primer diagnóstico y el segundo dato es del que estamos trabajando actualmente. Entonces, vean, antes que teníamos ahí medio confuso el tema de los valores, un 63% de las personas manifestaban conocerlos. Ahora lo manifestaron un 87%. Ahí en ese 13% tendríamos que contar a la gente de nuevo ingreso, que nosotros hacemos unas charlitas cada aproximadamente 6 meses. Hacemos 2 al año, donde a los nuevos funcionarios se le da una información, una inducción en general a la institución, pero se toma una mañana completa para hablarles del tema de la ética y para hacer un tallercito virtual de valores. Así podemos decir que la mayoría de la gente en la institución conoce los valores institucionales. Y esto, digamos, para nosotros es no solo un logro, sino que es un indicador cuantificado, numérico, que de alguna manera justifica el trabajo que hace nuestra Comisión Institucional de Ética y el proceso de gestión ética en la institución. Así es que ese tipo de datos son importantes para nosotros no solo porque sabemos el bienestar que representa para la institución que la gente conozca los valores, sino también para otras cosas más. Bueno, después de eso sigue de eso, de la misión, visión, valores y eso en la estructura. Se pregunta aquí igual si se conoce el organigrama, las políticas, las normas internas, los procedimientos administrativos y ese tipo de cosas. Así es que eso también se consulta en este informe o más bien en este cuestionario y para que nos queden las respuestas en este informe. Ya vamos terminando, ya nos va faltando poquito realmente para concluir. Después de estos, hay aspectos relacionados con la tecnología y con los recursos y aspectos relacionados con el entorno. ¿Qué andamos nosotros preguntando aquí? Bueno, cuando hablamos de la tecnología, estamos hablando de recursos tecnológicos tangibles, como las computadoras, las impresoras, los recursos intangibles, como los sistemas o las aplicaciones informáticas, y después se pregunta por los recursos materiales, como el mobiliario, el equipo, si es suficiente para el desarrollo de nuestras funciones, ese tipo de cosas. Luego se pregunta por aspectos relacionados con el entorno. Ahí está, por ejemplo, el servicio que se recibe de otras oficinas o áreas de trabajo, el servicio que nuestra oficina brinda a otros clientes internos y el servicio que se brinda de nuestra parte a otros clientes externos. Eso también es parte de lo que se va evaluando aquí. Y ya nos falta poquito. Ahora les voy a contar esto otro, que son aspectos relacionados con la integridad. Aquí, por ejemplo, si se involucran intereses personales o otra índole en el desempeño de las funciones, dádivas, existe esa percepción de que se solicitan o se aceptan dádivas, o sea, regalos, comisiones, premios, donaciones, favores, propinas, beneficios o algo parecido. Y esas dádivas, ¿será que se reciben para hacer, para dejar de hacer, para retardar o para adelantar cosas, verdad? Para todo eso sirven las dádivas, en todo eso tiene que ver ese tema.
si hay problemas de corrupción. O sea, recuerden, aquí estamos hablando de las percepciones de la gente. Aquí, cuando se da el llenado de formularios, no es que se está haciendo una acusación formal. No, si vamos a hacer eso, ya hay otros procedimientos para denunciar. Aquí lo que estamos haciendo es preguntándole a las personas por su percepción. ¿Sí? Entonces la gente a veces tiene la percepción, aunque de repente no tenía pruebas. Nos ocurrió a nosotros, ¿verdad? Antes del cochinilla y de muchas cosas que hemos oído hablar, ya existían algunas percepciones respecto a ese tipo de cosas. Bueno, otras cosas como la confidencialidad de los denunciantes, dónde presentar denuncias internas, externas, la selección de los proveedores, que si es algo que se hace de manera adecuada, de manera correcta, con transparencia, con apego a la legalidad, otorgando los mismos derechos y obligaciones a todos los proveedores. Y también preguntamos si es de provecho la capacitación en temas éticos en la institución. Eso es parte de los aspectos que están ahí en este diagnóstico. Aquí les tengo que contar algo que nos ocurrió a nosotros con el primero de los informes que trabajamos. Vean, es que de verdad aquí hay información, hay mucha información, como pueden ustedes observar, pero no solo es mucha, sino que hay alguna información que es como un poco delicada de la organización respecto a las opiniones que la gente brinda también. Y esto hay que tomárselo con mucha seriedad, este informe, porque uno lo hace para que llegue a los compañeros, para que llegue a nuestros jerarcas, pero el asunto puede trascenderse más allá. Resultó que un medio de comunicación, allá en septiembre del año 19, tomó nuestro primer diagnóstico de oportunidad ética y tituló algo así, lo voy a leer aquí, dice: mitad de trabajadores de CONAVI dicen conocer casos de corrupción en la institución. Encuesta de opinión y ética del CONAVI revela situaciones irregulares dentro de la institución. Y presentaron ese infograma que ven ahí, ese medio de comunicación, lo presentó de esa manera, le dio hasta un poquito de vuelta a los datos. Sí teníamos un problema de percepción de corrupción en la organización. Un 50% decía que no percibía corrupción, un 47% en ese momento decía que sí percibía corrupción en la institución. Y bueno, esas eran percepciones antes del cochinilla, después ya se vino todo ese problema y y ahí se validaron, digamos, algunos de los datos que teníamos nosotros en este informe. Ahora, esta percepción es más baja. Andamos por el 34% de personas que consideran que hay corrupción, en comparación del 47% que teníamos antes. Tenemos una sustancial mejora. Ahí tenemos otro indicador que nos dice que el trabajo que realizamos en gestión ética desde la comisión y desde el proceso de gestión ética rinde frutos. Claro, quisiéramos que ese porcentaje fuera muchísimo más bajo que eso, ¿verdad? Por supuesto. Pero
el cambio de las personas en cuanto a sus pensamientos, manera de ser, valores, integridad, no se logra de un día para otro. Ahí nos toca día a día estar elaborando diferentes estrategias para llegar a esto, ¿verdad? Pero bueno, digamos, este es otro de esos indicadores que también respaldan el trabajo que hacemos en la institución, en la cuestión ética, respaldan al proceso que tenemos y sobre todo a nuestra comisión institucional de ética y valores, que siempre está haciendo ahí un buen esfuerzo. Así es que estos informes también hay que tratarlos con cuidado. Ojo, eso no significa para nada de que hay que andar ocultando información, porque jamás, no se trata de eso. No se trata de ocultar la información que se tiene. Nada más que hay que saber presentarla, ¿verdad? Para que no vaya a generar algún tipo de malentendido también. Esa es parte de la experiencia que hemos ido adquiriendo nosotros con eso. Y ahora tenemos un nuevo diagnóstico entre manos, así es que desde esa perspectiva también lo estamos nosotros trabajando. En la estructura, este documento tiene sus conclusiones y recomendaciones. Nosotros en esta ocasión estamos optando por agregar algunos datos positivos que tiene la institución. En el informe que hicimos anterior, en el diagnóstico anterior, no agregamos eso, pero bueno, lo consideramos importante porque en realidad no solo problemas o para agregar algo ahí a lo que nos escribieron en el chat. A ver, me devuelvo un poquito. A ver, me parece que fue Marlon, que si se puede utilizar otra palabra que no sea un problema. Bueno, en esas conclusiones no solamente hay que agregar problemas, o como en nomenclatura ahora le dicen a los problemas, oportunidades de mejora. Hay que en las conclusiones agregar las oportunidades de mejora, pero también creo yo que también hay cosas positivas en la organización, en nuestra institución, y sé que en todas las instituciones también, ¿verdad? Todos nos conformamos, todos somos diferentes, pero posiblemente nos conformamos de muchas cosas buenas y de algunas cosas que no lo son tanto, y ahí es a donde están las oportunidades de mejora. Y a veces somos muy dados solo a resaltar el problema y dejamos de lado todo lo bueno que nos pasa. Así es que en este informe estamos nosotros agregando eso como algo distinto, como algo que no teníamos, como parte de nuestras conclusiones, y estamos también analizando el tema de recomendaciones, que al final, para tener, como se llama esto, que es un diagnóstico de oportunidad ética, para tener esas oportunidades de mejora, justamente hay que evidenciar en qué hay que mejorar, pero no solamente hay que evidenciar el problema, sino que hay que empezar a buscarle una solución, que al final de eso se trata esto. Se trata de que nuestras instituciones vayan mejorando día a día. ¿Qué hacemos con con tanta información? Bueno, conocer a nuestra institución, ¿verdad? Este cúmulo de información realmente nos brinda una fotografía de la institución. A veces sale más bonita, a veces no sale tan bonita en la foto, pero bueno, eso es lo que tenemos, y es importante tener conciencia de cómo están nuestras organizaciones en estos temas. Esas recomendaciones para mejorar que les comentaba antes, y todo esto también nos sirve como insumo para definir valores institucionales, el código de ética.
La política ética, que recuerden que esa política ética no es solo un enunciado de esos bonitos que uno pega en una pared en la oficina, ¿verdad? Esa política ética conlleva un plan de acción con responsables, plazos, actividades por realizar. Y todo esto al final es para que tengamos mejores instituciones cada vez. Gente, esto es bastante información. Muchas gracias por la atención que me han prestado durante este rato. Y bueno, quedo a su disposición y quedo a las órdenes de todos ustedes, de todas ustedes. Muchísimas gracias.